Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy hablamos precisamente de uno de estos casos en los cuales los medios occidentales ya no solo es que no vayan a decir absolutamente nada al respecto, sino que tratarán de todas las formas y maneras posibles de ocultar esta verdad que lo cambia absolutamente todo. Recientemente Vladimir Putin hizo unas declaraciones que se podrían considerar históricas y aunque muchos ya sabíamos de la existencia de estos documentos, ha sacado pruebas fehacientes de ello. Los hechos ocurrieron hace tan solo unos días cuando la delegación africana, después de haber visitado Ucrania, donde intentó promover un acuerdo de paz entre dicho país y Rusia, y donde además participó en una especie de una muestra más de la tremenda desinformación occidental, se dirigió a Rusia para mantener ahí un encuentro con Vladimir Putin, un hecho que en Ucrania todo esto no sentó nada bien, pero las declaraciones que hizo Vladimir Putin ante esa delegación africana, repito, lo cambian absolutamente todo. ¿Os acordáis de la salida de las tropas rusas de Kiev que desde los medios occidentales nos vendieron como una tremenda derrota de Rusia y una absoluta victoria de Ucrania? Pues bien, resulta que dicha salida de tropas se produjo no así como así, sino como muestra de buena fe por parte de Rusia debido al acuerdo, al borrador del acuerdo que habían firmado entre Rusia y Ucrania, un acuerdo de paz. Es precisamente este acuerdo el que le ha mostrado Vladimir Putin a la delegación africana que vino a Rusia después de haber visitado Ucrania y que la dejó absolutamente perpleja. Resulta que la operación militar especial de Rusia inicialmente efectivamente se planteaba como una operación relámpago, es decir, lo que vemos ahora, la guerra de desgaste que Rusia lleva a cabo en el territorio ucraniano, no tiene nada que ver con las intenciones iniciales de dicho país. Rusia quería negociar con Ucrania para que se convirtiera de hecho y derecho en un estado neutral y pudiera conservar sus territorios, solucionando, eso sí, de forma definitiva, previamente la situación que desde hace 9 años vive la población civil de la región de Donbass. Ucrania estaba dispuesta a firmar ese acuerdo. Tanto es así que el borrador que mostró Vladimir Putin ya estaba firmado por la delegación ucraniana, en la cual, por cierto, después de haberse interrumpido estas conversaciones de paz, hubo bajas, personas que desaparecieron y no volvieron a aparecer, es decir, fueron liquidadas por la propia Ucrania. Pero ¿por qué el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania no llegó a buen puerto? Un acuerdo que, por cierto, contaba con la mediación de Turquía. Pues básicamente porque Occidente no quiso que ese acuerdo se hiciera realidad. Sí, lo han oído bien, el Estado tan sumamente independiente, dicen desde los medios occidentales, de Ucrania, tomó la decisión de firmar un acuerdo de paz con Rusia cuando vino a Occidente y dijo que de eso ni hablar. Y es que si os fijáis en las declaraciones que hacen los principales líderes occidentales, se entiende perfectamente que ellos jamás quisieron que Rusia y Ucrania pudieran vivir en paz, ni tampoco que pudieran firmar ningún acuerdo que garantizara esa convivencia pacífica entre ambos países. Este acuerdo y la salida de las tropas rusas de Kiev es una muestra más de la tremenda hipocresía occidental, así como de su incansable juego sucio. Ahora recordamos los acuerdos Minsk I y Minsk II, donde Occidente, por cierto, jugó un papel primordial. Entonces le aseguraron a Rusia
que Donbass viviría en paz. Nadie atacaría a esa población civil. Acuerdos que se convirtieron básicamente en papel mojado porque Occidente nunca se preocupó por garantizar su cumplimiento, a pesar de que Rusia en innumerables ocasiones insistiera en ello. Pues bien, ahora además de Minsk I y Minsk II tenemos el más o menos reciente, de hace poco más de un año, intento de acuerdo entre Rusia y Ucrania, que culminó con la salida de las tropas rusas de Kiev como un gesto de buena fe. Ucrania, al fin y al cabo, ya había firmado el borrador, pero Occidente no quería paz. Lo único que quería era ganar tiempo. Rusia había sacado sus tropas, así que qué maravilla. Podemos vender una victoria ucraniana en los medios y además seguir perpetuando esta guerra contra Rusia. Y dicho esto, no hay mucho más que comentar. Os dejo con las declaraciones de Vladimir Putin que demuestran todo lo que acabo de contaros. Дорогие друзья, Россия никогда не отказывалась от переговоров. Вот хочу обратить ваше внимание на то, что при содействии того же президента Эрдогана, как вы знаете, в Турции прошла целая серия переговоров между Россией и Украиной по выработке и мер доверия, о которых вы сказали, и по подготовке самого текста договора. Этот договор, мы не договаривались с украинской стороной, что он будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Этот проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Он есть. Он так и называется. Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях, о которых вы сказали, уважаемый друг и президент Южноафриканской Республики. 18 статей. Более того, к нему есть еще и приложение. Они, знаете, сейчас даже не буду об этом говорить, они касаются и вооруженных сил, касаются других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот этот документ. И он парафирован киевской делегацией. Подпись стоит. Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно, делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Скажем так аккуратно и постараюсь интеллигентно выражаться. Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей? Но и в этих условиях мы никогда не отказывались от ведения переговоров. Уважаемые друзья, не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, запрещающий вести эти переговоры. Поэтому я понимаю вашу озабоченность, разделяю ее, и, безусловно, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения, но мы не отказывались от переговоров. Отказалась украинская сторона, и декрет даже издали. Ну чего же от нас хотят? Sin mucho más que añadir, me encantaría conocer vuestra opinión al respecto por un lado y por otro saber que esta información la habéis encontrado por alguna casualidad en algún medio occidental y sobre todo, una pregunta puramente retórica. Si estamos hablando, aseguran los medios occidentales, de una guerra entre Rusia y Ucrania, o mejor dicho, de la malvada Rusia contra la pobre e inocente Ucrania, donde la OTAN no tiene absolutamente nada que ver, ¿cómo es posible que dicha organización pueda impedir un acuerdo de paz entre ambos países?